Hola, ¿qué tal? Su amigo José Ángel de Jesús. El día de hoy les traigo un tema de probabilidad y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el análisis de la información. En probabilidad y estadística, una de las cosas más importantes es el análisis de la información. Nos va a permitir tomar decisiones, nos va a permitir conocer cosas, sobre todo cuando ya tenemos datos que nos permitan tomar esas decisiones de acuerdo a la probabilidad que pueda suceder un evento o no pueda suceder un evento. Para este ejemplo, traemos algo muy sencillo. Traemos una tablita y en esa tablita tenemos lo que son nuestros datos y estos datos son generados a partir de lo que es la suma de las caras de dos dados. Nosotros estamos jugando, aventamos dos dados y cuando caen los dados sumamos qué cayó en cada una. Entonces lo que hicimos fue sumar las caras. Obviamente la cara de los dados tienen del 1 al 6 y del 1 al 6 es por eso que tenemos en la parte de arriba del 1 al 6 y en esta parte también del 1 al 6. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, hacer la suma de estos dos. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3 y así sucesivamente. El 1 primero, el 2, 2 más 1, 3, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5 y así se generó esa tabla. Bueno, teniendo esta información, ¿para qué nos puede servir o de qué manera nos puede servir? Nos puede servir de muchas maneras. Observen que los números que más se repiten son 6, 7 y 8. Y de ahí van disminuyendo la cantidad de repeticiones de cada uno de los números. Vamos a señalar los números. Aquí tenemos el número 7, ¿ok? Después tenemos aquí el número 8. ¿Ok? Aquí tenemos el número 6, que son las sumas de las caras. Ajá. Tenemos el 9, perdón, el 5, el 9, el 9, 9, ¿ok? Ajá. Tenemos el 10, el 4, el 3, y por último tenemos el número 2 y el número 12. Vamos a observar algo que es muy importante y ese algo es lo siguiente. Miren, vamos a ver qué número se repite más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resulta que el número 7 se repite 6 veces. Vamos a colocarlo, el número 7 se repite 6 veces. Vamos a colocarlo así y ahorita van a entender por qué lo estamos colocando así. Después vamos a ver cuántas veces se repite el 8, cuántas se repite el 6. Es decir, del centro vamos hacia abajo, después hacia arriba y ahorita les voy a explicar por qué lo hicimos así. Bueno, el 8, 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. El 8 se repite 5 veces. El 6, 1, 2, 3, 4, 5. También se repite 5 veces. El número 6 se repite 5 veces. El número 9, 1, 2, 3, 4. 4 veces. El número 9 se repite 4 veces. El número 5, 1, 2, 3, 4 veces. El número 5 se repite 4 veces. El número 4, 3 veces. El número 4 se repite 3 veces. El número 10 se repite 3 veces. El número 11, 2 veces. El número 3, 2 veces. El 3 se repite 2 veces. El 11 se repite 2 veces. El 2 se repite una vez.
y el 12 también se repite una vez. Observe que el 1 nunca va a ser posible sacarlo. ¿Por qué? Porque tenemos dos dados y únicamente podría salir 1 si una cara del dado tuviera 0. En este caso es imposible. Entonces 1 es igual a 0. ¿Ok? Nunca se repite. ¿Qué es lo importante observar aquí? ¿Qué analizamos con esta información? Que si nosotros hiciéramos el análisis de probabilidad, tendríamos que, es más probable que cuando yo aviento dos dados, la suma de sus caras me dé 7. ¿Por qué? Porque se repite 6 veces. Es la que más se repite, 6 veces. Y después tenemos que 8 y 6 tienen la misma probabilidad de salir. Si yo aviento un dado, me puede salir tal vez 8 y me puede salir 6. En otras palabras, los ordenamos en orden de probabilidad de que puedan llegar a salir cuando nosotros aventamos los dados. Obsérvese que 7 tiene mayor probabilidad de salir. Algo muy importante que también aquí debemos de retomar, y por eso se ordenaron así los datos, observe que 8 y 6 tienen la misma probabilidad de salir porque son 5 las veces que se puede sumar. De igual manera tenemos el 4, que es para 9 y 5, tenemos para 3 y tenemos para 2. El único que en este caso tiene una probabilidad de salir es el 2. Si nosotros sumamos los eventos que aquí tenemos y determinamos nuestra probabilidad, nosotros tenemos que, ¿cuántas veces va a salir el 7? 6 veces. Entonces, para calcular en este caso la probabilidad, tendríamos que sumar 6 más 5 más 4 más 4 más 3 más 2 más 2 más 1, y eso nos daría un total de 35. Si nosotros tuviéramos que calcular la probabilidad, entonces la probabilidad de que cuando nosotros aventemos los dados y nos salga 7 sería 6 sobre 35. Entonces, aquí tendríamos que la probabilidad sería 6 sobre 35, para 8 sería 5 sobre 35, para 6 sería la misma, para 4 sería 4 sobre 35, para 3, 3 sobre 35, 2 sobre 35 y 1 sobre 35. Si en algún momento dado nosotros quisiéramos apostar, por ejemplo, yo podría decirles, bueno, mira, te apuesto a que si yo aviento dos dados, va a salir o 8 o 6, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es más probable que salgan por la cantidad que tiene. Pero lo ideal es decir 7. En otras palabras, también si yo a alguien, yo sé que es muy poco probable de que el 2 salga, yo le puedo apostar a lo mejor. ¿Sabes qué? Si sacas un 2 y si tú avientas los dados y sacas un 2, te invito a un refresco. Si no, tú me lo invitas. En este caso, tú ya estás sacando ventaja de nuestro análisis de la información. Bueno, eso es en cuestión de probabilidad y estadística aplicado en algunos juegos o en algunos juegos de azar que probablemente te pueden servir para de alguna manera ganar ventaja. Pero también existe otra cosa muy importante en lo que es el análisis de la información, en donde es muy importante tener en cuenta los datos. Por ejemplo, si en algún momento dado tú estás haciendo un análisis, llamémoslo un análisis en donde tengas que repetir para sacar una media, por ejemplo, entonces debes de tener en cuenta cuándo puedes discriminar los datos, es decir, que no los coloques. Supongamos que tú ya hiciste pues un estudio de algo, un análisis de algo y, por ejemplo, te dieron datos de concentración. Hablemos de concentración, ¿ok? De concentración de un producto A. Y dentro de esa concentración resulta que en tu primera muestra, vamos a llamarle M1, tuviste un 5, tuviste un 5.5 y tuviste un 10. Estamos hablando de concentración, estamos hablando de que posiblemente con esta concentración nos gastamos mililitros de algo y los tenemos aquí tabulados. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver
qué datos no son congruentes y analizar qué información tenemos. En este caso, tendríamos que estos dos datos se aproximan mucho y en el caso del número 10 es un dato que posiblemente está fuera de nuestro procedimiento, por tanto este dato no lo debemos de considerar. Eso es muy importante considerarlo en estadística porque el ocupar este dato implicaría un error muy grande y lo mismo puede pasar para diversos ejercicios, para diversas cosas que en estadística es muy importante considerar. Supongamos que nosotros en un experimento dado, nosotros ya tenemos una curva suavizada. Más adelante vamos a ver el concepto de curva suavizada, pero nosotros tengamos una curva suavizada de este tipo, ¿ok? Y obviamente alrededor de esa curva suavizada tengamos datos. Estos son nuestros datos graficados, esa es nuestra curva suavizada, obviamente, y dentro de esos datos tengamos un dato por acá, por la parte de arriba. Entonces, nosotros debemos tener muy presentes en el análisis de la información qué datos vamos a despreciar. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos un dato que está muy alejado de nuestra línea. Por tanto, es un dato que podemos despreciar derivado a que este dato posiblemente para este caso en específico o para casos muy semejantes estemos cometiendo un error. Puede ser, si estamos hablando de un análisis, puede ser un error en la muestra, un error en el procedimiento, un error en cualquier cosa, en la medición, un error en la observación. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque ya cuando aplicamos la estadística debemos de interpretar la información, procesar la información y tomar decisiones. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.